La santa y preciosa verdad de Dios nos presentan dos tipos de líderes. Los que son llamados y escogidos por Dios y entrenados, equipados para la obra del ministerio. Dios está con ellos, los bendice, los prospera, los usa de manera grande y poderosa. Pero están los que no ha escogido Dios. Los que no ha escogido Dios son hombres amargados, llenos de odios. Cuando escuchan a un hombre auténtico de Dios con la verdad asentada como una navaja bien filuda, no pueden resistirlo. Lo que hacen es tratar de hacer la vida imposible y acabar con la vida de ese hombre que predica correctamente bien. En el libro de los Hechos, de los Apóstoles, Dios nos habla de un hombre que fue escogido por Dios, llamado Esteban. Esteban era un hombre que en verdad amó a Dios sobre todas las cosas. Era un hombre de fe, era un hombre de buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo. Tenía gran sabiduría este hombre de parte de Dios de una forma sobrenatural. Y por esto quiero llevarlo al libro de los Hechos, capítulo 7, comenzando con el capítulo 6, después continuamos con el capítulo 8 y después con el 9. Estos pasajes bíblicos nos hablan de dos tipos de personas, unos llamados por Dios y otros que no son llamados por Dios. Vamos a ver las características de los que de verdad son puestos por Dios para predicar la palabra de verdad. Y aquellos que aparentemente son escogidos por Dios, pero no lo son. Ellos fueron los que escogieron por sí mismos ser ministros, supuestamente de un evangelio que Dios nunca los mandó a predicar. En Hechos en el capítulo 6, versículo 8, dice que Esteban, lleno de la gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces dice el versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu que hablaba. Pero el versículo 9 dice también, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Los falsos ministros son disputadores, pleitistas, camorristas, odiosos, vengativos y son depravados, asesinos. Así lo describe las Santas Escrituras. Pero estos que en verdad que son llamados los libertos, de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba este hombre. Entonces estos religiosos perversos sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Los líderes falsos son mentirosos, pleitistas, destructores, inventores, calumniadores, como en este caso. Quiero que usted aprenda la diferencia entre lo que es genuino y lo que no es genuino. Dice la Biblia en Hechos capítulo 6, verso 12. Soliviataron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos. Los religiosos que no son llamados por Dios y no son puestos por Dios, intentan agraviar a los hombres que Dios ha enviado.
Y hoy vemos por la televisión muchos de esta clase de ministros cómo se ponen a tirarle fuerte a este y al otro ministerio. Dios no te llamó a hacer eso. Algunos con el título de la sana doctrina y no se han dado cuenta que han caído en un tremendo error de estar señalando ministerios, estar señalando a ministros de Dios. Debe usted de arrepentirse porque Dios va a pedirle cuenta tarde o temprano, pero espero que sus cuentas sean hechas bien para que en ese día final no se encuentre avergonzado delante de su Señor. Quiero decirle con toda certeza, la Biblia dice claro que pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto da a entender que los hombres de Dios reflejan la presencia de Dios, reflejan la misma gracia que está en Dios. Esteban, su rostro brillaba como el rostro de un ángel. Y ciertamente, pero a pesar de todo, no amaron a este hombre. Dice la Biblia, según el capítulo 7 del libro de los Hechos. Quiero que vaya conmigo, por favor, inmediatamente al capítulo 7, los que tienen sus Biblias abiertas. Dice claro que este hombre llamado Esteban les estaba predicando. Y según el verso 51, Esteban les dice a estos religiosos llenos de rabias, de odio, de espíritu de muerte, de destrucción, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál de esos profetas no los persiguieron? Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Señor Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis por disposición la ley, recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Es decir, que Esteban, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría de Dios, le está diciendo a estos falsos líderes, a estos falsos pastores, les está diciendo, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, en el monte del Getsemaní, el Todopoderoso descendió con 10,000 ángeles para darle a Moisés ciertamente los mandamientos. Y entonces le dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, a estos falsos maestros, ustedes que recibieron por disposición de ángeles la ley y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra de Esteban. Decían, lo vamos a matar, lo vamos a destruir. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús a la diestra de Dios. Vio a Cristo que estaba ciertamente a la diestra del Padre Celestial. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo vio ahí, se puso regocijado de ver que Dios estaba observando aquella escena con su propio Hijo Jesús. Y las Escrituras declaran, entonces dijo Esteban, he aquí veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es decir, Jesús estaba a la derecha del Padre. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él
Esto es, los falsos, odiando a los justos ministros de Dios. Tenga cuidado cuando usted se levante a hablar en contra de cualquier hombre de Dios, pensando que estos hombres de Dios son hombres malvados, que son hombres perversos. No es así. No se deje engañar por Satanás. No se deje enredar por las artimañas del error. Estos hombres religiosos, sin Dios en sus corazones, pensaban que eran grandes santos hombres, pero no lo eran, sino agentes de Satanás y siervos al servicio del diablo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra de Esteban, echándole afuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho estas palabras, durmió Esteban. Parece como que si los impíos maestros ciertamente ganaron, ellos perdieron. Esteban le estaba esperando el Padre Celestial con Cristo Jesús en los cielos. Alabado sea Dios. Qué maravilloso es servir a Dios, hasta dar la vida, si es posible, por la causa de Cristo. Ahora bien, según Hechos capítulo 8, encontramos a un hombre llamado Saulo que consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Quién perseguía entonces a la iglesia del Señor en Jerusalén? Los falsos líderes de aquel entonces. Lo mismo que ahora acontece en este tiempo. Qué terrible el corazón de los pastores perversos, de maestros perversos. Ojalá se arrepientan de sus pecados, ojalá se humillen delante del Señor, porque Dios quiere restaurarlos. Este es el propósito de la enseñanza, que usted sea restaurado en casa, en caso que está caminando chuecamente. Si usted siente amargura contra un hombre de Dios, sepa que no tiene el Espíritu de Dios usted, es otro espíritu que lo maneja, y debe de arrepentirse y debe de decirle a Dios que le limpie de todo pecado y de toda confusión, para que usted goce de la verdad santa del Dios vivo y verdadero. Cuán interesante es esta verdad preciosa. Y entonces dice las Escrituras que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y oiga lo que hacía Saulo de Tarso. Este hombre asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Según el capítulo 9 de ese libro de los Hechos, encontramos que este hombre Dios lo alcanza por misericordia. Según Hechos capítulo 9, vemos a este Saulo con una amargura tremenda, persiguiendo la iglesia hasta las otras fronteras, o más allá de las fronteras de Israel. Saulo respiraba aún amenazas y a muerte contra los discípulos del Señor en aquel tiempo. Vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino que servían a Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo él temblando: ¿Quién eres, Señor?
Y dijo entonces: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces Saulo, él temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Jesús entonces le dijo: yo soy Jesús. Y el Señor le contestó una vez más. Le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios tuvo misericordia de Saulo. No lo mató, sino que transformó su corazón. O mejor dicho, le arrancó el corazón perverso, criminal y salvaje. Y le estableció un corazón de nodriza. Un corazón dócil, sensible a la necesidad del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de los líderes de Dios. Saulo dejó de ser Saulo y se convirtió en un gran poderoso hombre capacitado por Dios. Dios lo llamó camino a Damasco cuando él llevaba propósitos malignos, pero Dios totalmente quitó todo de su corazón y de su mente, todas aquellas actitudes perversas y malignas. Dios puede transformar esos líderes chafas que ahora hay, los puede cambiar en hombres poderosos, en hombres santos, en hombres puros y limpios, en hombres sabios que tengan un corazón de nodriza para cuidar las ovejas, para cuidar el rebaño del Dios Santo, del Dios Todopoderoso. Ahora dice la Biblia que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le entraron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Dios amansando una gran bestia, amansando un hombre que parecía un animal chúcaro, perverso. Cuando tú eres una persona religiosa, cuando eres un ministro que no tienes el Espíritu de Dios, comienzas a odiar y a tirar duro y terriblemente duro a aquellos hombres que son capacitados, llamados y ungidos por el Todopoderoso. Tal vez tú digas: pero entonces ¿quién me ungió a mí? Si cuando el hombre tiene el Espíritu de Dios, en vez de odiar, ama. En vez de hacer estragos, hace bien. En vez de destruir, es un constructor. En vez de derribar, extiende la mano para levantar al caído. Esos son los hombres de Dios. Pero el que no lo es, trata de desarmar los otros ministerios, de tirar al piso el ministro de Dios o esa mujer que está predicando bajo la unción, bajo la cobertura de Dios. Cuando tú señalas con tus propios dedos y dices: ese no es de Dios, esa mujer no debe de estar predicando, te estás metiendo en un lío tremendo, estás amontonando fuego sobre tu propia cabeza. Debes arrepentirte, debes de buscar a Dios con un propósito grande de ser una persona nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te quiero decir con toda certeza, cuando este hombre estuvo 3 días en ayuno y oración porque estaba ciego, no comió los 3 días. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él rápido respondió a la voz del Altísimo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama a la derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, él está intercediendo. Ahora Saulo se ha humillado delante de Dios, le ha confesado su pecado a Dios.
Y entonces Dios manda a Ananías y le dice, él ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es decir, ahora Dios le ha abierto los ojos a Saulo. Ahora aquellos hombres que perseguía, los está viendo que se levantan para su favor, que vienen para orar por él, para Dios darles de su gracia, para Dios derramar su bendición sobre él. Y entonces él tiene una visión clara y precisa de que Ananías viene para orar por él, para recibir la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? He aquí que tiene autoridad de los principales sacerdotes para reprender y todos los que invocan tu nombre, para reprender a todos los que buscan tu rostro y temen tu nombre. Mas el Señor le dijo a este siervo llamado Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de los reyes. Yo lo he escogido para ello, para que los hijos de Israel escuchen mi palabra, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y entonces Ananías obedeció al Señor Jesús, entró en la casa de Judas, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, no le llamó, tú eres un gran destructor, eres un perseguidor terrible. Ananías lo aceptó como su hermano, a pesar que este hombre era malvado, terrible, asolaba las iglesias del Señor. Pero ahora Ananías sabe que este hombre ha sido cambiado por el poder de nuestro Señor Jesús. Y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y que seas lleno del Espíritu Santo. Esto quiere decir que los líderes que están descarriados y que están causando daños a muchos ministerios, que por causa de sus actitudes perversas, muchas iglesias se han desparramado, muchas ovejas del Señor se han ido para otros lugares, asustadas, preocupadas, afligidas, desesperadas, por causa de escuchar estos mensajes heridores, destruidores. Mas el Señor dice, arrepiéntete, que así como restauré la vida de Saulo, puedo restaurar la tuya, puedo levantarte, puedo bendecirte. Yo soy Dios de amor y de misericordia, pero soy fuego consumidor también. Si te arrepientes y te humillas delante de mí, yo extenderé mi mano de misericordia, te levantaré, te restauraré y te usaré como nunca jamás has visto hombre y mujer usada. Dios quiere el 100% bendecirte, el 100% levantarte. Lo hizo con Saulo de Tarso. Los que hemos leído Hechos y sus cartas nos damos cuenta que hombre tan valiente, maravilloso, amó tanto a Dios sobre todas las cosas. No le importó sufrir por causa del nombre del Señor. Fue por los diferentes pueblos, tribus, lenguas y nación predicando, porque en verdad Dios cambió el corazón de este hombre. Y Dios puede cambiarte a ti, querido pastor, que te encuentras amargado, lleno de odio contra tal pastor y contra la iglesia, con tal ministerio. Debes entonces decirle, Señor, arranca de mi corazón y de mi mente lo que siento. El Señor arrancará lo que no sirve, quitará la ceguera de tus ojos espirituales y te bautizará con fuego y Espíritu Santo para que hagas
totalmente el trabajo de cuidar las ovejas de nuestro Padre Celestial. Quiero orar por ti en esta oportunidad. Recuerda, estoy aquí predicando para que tu vida sea restaurada. Dios lo quiere hacer porque te ama tanto. Desea restablecerte de manera como nunca lo has sentido y lo has visto. Dios lo hará contigo. Padre glorioso, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero agradecerte el 100%. Gracias por el mensaje que tú pusiste en mi corazón para transmitirlo, Señor, hasta donde llega la señal de este canal. Gracias, Padre, por tocar la vida de los hombres, de las mujeres que están, oh Dios, en algún ministerio. Te ruego que traigas cambios a la mente y al corazón, al alma y a todo el ser de ellos. Transforma sus vidas, oh Dios, como la hiciste con la de Saulo de Tarso, convirtiéndolo, Dios, en un siervo tuyo genuino que sufriría por tu causa, llevando el mensaje por donde quiera. Haz los cambios también en estas personas hoy y deseo ver tu gloria en ellos como en todos nosotros, oh Dios. Gracias, gracias, gracias. Preciosos oyentes, gracias por su sintonía. Gracias por haber estado con nosotros y de habernos dejado estar en sus casas. Le apreciamos. También les invitamos a hacerse socio de este programa para que usted sea prosperado también y podamos bendecir a multitudes de personas. Estas finanzas no vienen para mi bolsillo, vienen para sustentar este programa y mantenernos al aire. Que Dios le bendiga por su esfuerzo, por su ayuda. Le apreciamos mucho y hasta la próxima edición. Y así sucesivamente